Muy buenos días, Dios les bendiga y espero se encuentren muy bien. Estamos aquí enfocados en la palabra de Dios. Vamos a tener este espacio para orar, para estudiar la palabra y aprender mucho que podamos aplicar en nuestra vida y podamos también transmitir a otras personas. Primeramente vamos a orar para que Dios nos permita tener la sabiduría, el conocimiento para agradecerle, para valorar todo lo que hace en nosotros, en nuestras vidas. Eso es muy importante y vamos a manifestarlo a través de la oración. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí en tu presencia, por permitirnos conocerte, por toda la ayuda que nos brindas, por tus milagros, por tu paciencia con nosotros, por esa misericordia tuya que día con día renuevas, porque nos permites conocerte y porque pese a nuestros pecados no nos has desechado y estamos aquí. Gracias por todo lo que haces en nosotros, maravillas, milagros, misericordia. De tu provisión te damos gracias hacia nosotros, desde las cosas que podrían ser más simples, que no lo son obviamente, como el alimento, como la vestimenta, como tener comida y agua para la nutrición, cosas intermedias que podríamos decir, el trabajo, pues la salud, muchas cuestiones sobre paz y sobre tranquilidad, hasta cosas totalmente invaluables como la vida. Y para ti nada es imposible y todo es fácil de hacer. Te pedimos que entre en tu voluntad, que siga. Así te damos muchas gracias por todos los aspectos en los que trabajas con nosotros y que nos brindas para que estemos bien hoy y siempre, y no solo nosotros, sino nuestros seres queridos, los seres que amamos, las personas que apreciamos, incluso a los enemigos. Tú permites que salga el sol sobre todas las personas y estando en tus manos es muy diferente que tener personas que nos vean como enemigos y que estemos sin ti. Te pido que nos ayudes a seguir adelante y estar bien, y con estas personas que sigamos aprendiendo a obedecerte incluso en la adversidad. Te pedimos también que nos perdones por todo lo que hemos hecho. Nadie está exento de pecado, y quien diga que no peca o que sus pecados son pequeños, te pido que se arrepienta de eso, porque si no, no valoraría lo que tú, Cristo, haces o que hiciste en la cruz, en ese sacrificio definitivo. Nadie es más o menos libre, nadie es más o menos inocente, o nadie es un poco culpable porque haga las cosas menos de lo que la están realizando o que harían otras personas. Te pedimos que reconozcamos todos los pecados que hemos hecho y que los tengamos en cuenta, que dejemos de hacerlos, que dejemos de ser reactivos ante las emociones, que dejemos de pecar con nuestra boca, con nuestras palabras, los que hacen chismes, los que hacen contienda, los que mienten, que dejemos de hacer todo tipo de pecados con nuestras palabras. Te pedimos también que nos ayudes a tener esa tranquilidad, que seamos cada vez más como tú y dejemos de ser como nosotros y dejemos esos caminos perversos que nos aquejan siempre. Te pido que nos ayudes también a tener conciencia de lo malo que hacemos, a seguir adelante tomando nuestra cruz, seguirte a ti y arrepentirnos genuinamente para salvación. Por los hermanos en Cristo, te pido que les ayudes en todo lo que realicen, a donde vayan, en lo que hagan, que sigan predicando el Evangelio y que sigan siendo hacedores de tu palabra, que eso sigamos efectuándolo.
que entre nosotros nos soportemos, obviamente en amor, y oremos todo el tiempo, te obedezcamos en tu palabra al pie de la letra y hagamos las cosas de la mejor manera posible dentro de tu palabra. Y seamos testimonio, claro, obviamente. Que nos enseñes a amarte sobre todas las cosas, sobre todas las personas, con nuestro ser completo. Y que te amemos siempre, sin que se nos olvide ni por ninguna ocasión. Que el pecado se muestre, nos tentemos o caigamos en la tentación por este tipo de cosas. Y enseñarnos a amar al prójimo como a nosotros mismos, y esto incluye a nuestros enemigos también. Te pido que sanes a todas las personas que se encuentran enfermas, que se encuentran en los hospitales, que se encuentran en las casas reposando, que han tenido accidentes, que les han hecho daño a otras personas, que caminan en pecado, quizás. Te pido por los niños que están sufriendo enfermedades también, al igual que los adultos y adultos mayores de igual manera. A todas las personas te pido y te ruego que les sanes, que sepan que eres tú, que te busquen, que sea primero que te busquen, que no sea por un interés o porque primero se les dio la sanidad, y no vamos a cuestionar tu voluntad, pero que sea primero la búsqueda. Pon en su corazón de las personas eso, y que sea una búsqueda genuina a todas las personas que son amigas y enemigas y seres amados y queridos. Te pido que les sanes, que toques su corazón también para que crean en ti, que les des esa salvación a todas las personas, independientemente de donde se encuentren o de lo que hagan. Que toques su corazón y que les salves, que sea genuino ese arrepentimiento, porque tú obraste en ese corazón de las personas, incluyendo a los falsos maestros, incluyendo a las personas que se enemistan con nosotros o nos ven como enemigos. Te pido que nos ayudes a estar bien frente a todas estas circunstancias y pues seguir adelante. Te damos muchas gracias por todo y te pido que nos ayudes a tener comprensión de tu palabra y de tu voluntad a través de la palabra. Te damos gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 31, versículo 1. Y lo vamos buscando, Proverbios 31, 1. Ya aquí está. Se llama Exhortación a un rey y dice así: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. El rey Lemuel, tenemos aquí cómo le fue enseñado, muy importante, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La palabra de Dios tiene que ser enseñada
no solo en las generaciones actuales que conviven con nosotros, sino también en las futuras generaciones. Es muy importante tomarlo en cuenta porque esta palabra de Dios tiene que ser difundida a todas las personas, tiene que ser compartida en todas las generaciones. Y bueno, Dios así lo va a colocar en nuestro corazón, así lo va a disponer. Dios va a permitir que sigamos adelante con esta palabra. Y sí, tal vez el ser humano va a establecer reglas posteriormente para que ya la palabra no se comparta, pero Dios va a tener su remanente fiel que compartirá la palabra de Dios en todo lugar. Y entonces señala de esta manera, dice: ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Esta es una palabra muy importante, como toda la que hemos compartido, como toda la palabra de Dios, pero se está enfocando a la parte de perder los cabales por algún tipo de sustancia. Nosotros no tenemos un estándar en la palabra que hable de alguna sustancia en específico siempre, y si bien aquí menciona alcohol, tenemos una serie de sustancias que pueden llegar a perturbar la estabilidad y el equilibrio del ser humano de diferentes maneras. No es solamente enfocada al alcohol, y nosotros podemos definir que en los tiempos actuales se inventan sustancias cada vez más nuevas, cada vez más potentes, incluso cada vez más sintéticas o menos naturales, por así decirlo. Pero aquí lo importante es dedicarnos y enfocarnos a la forma en la que dichas sustancias empiezan a generar estragos en las personas. Y señala aquí la palabra de Dios que varios ejemplos en cómo generan esos estragos las sustancias en las personas. Si bien, como repito, no un ejemplo, la palabra no habla de prohibir o está prohibido hacerse un Facebook o está prohibido ver Netflix, porque esas son cuestiones que se van adaptando de manera moderna. Entonces podemos a lo mejor decir que nosotros más bien tenemos que adaptar nuestro estilo de vida a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios está buscando, está solicitando en sus hijos. Y entonces, si esta palabra no solo es enfocada para lo que es el alcohol o las bebidas de dicha índole, también ahora nos vamos a centrar en tener una visión sobre otro tipo de sustancias que hacen que las personas puedan perder sus cabales. Y señala, obviamente, la madre al rey Lemuel, que primeramente no ve a las mujeres su fuerza ni sus caminos a lo que destruye a los reyes. Hay que recordar que en este tipo de personas que suelen consumir una gran cantidad de sustancias tóxicas, es más fácil que se puedan aprovechar de ellos.
Y tenemos, incluso hemos visto en las noticias de personas que pues les han llegado a generar una intoxicación por algo que vaciaron en sus bebidas de los que estaban ahí tomando con algunas personas. Y tenemos también que los caballeros, cuando empiezan a consumir sustancias y a perder los cabales, empiezan a dejar su dinero en donde sea, empiezan a querer pagar todo lo que pudiera ser, empiezan a entregarse a actos incluso que pudieran ir en contra de la dignidad humana, y todo esto por la pérdida de los cabales en alguna sustancia. Y también por el otro lado tenemos casos en los cuales hay personas malintencionadas que empiezan a colocar a cualquier tipo de sustancia que haga perder los cabales en las bebidas de otras personas para cumplir con ese cometido y para generar cualquier tipo de abusos, cualquier tipo de robos incluso, y empezar a cometer cualquier tipo de actos pecaminosos por este sentido. Tenemos que inculcar en primera a las nuevas generaciones, tenemos que inculcarlas para evitar este tipo de lugares. En primer lugar, no son lugares de Dios, no debemos de estar en esa postura de qué puede pasar si solo hago esto un poco. No tenemos que estar en la postura de probar las cosas, de experimentar tampoco, porque este tipo de situaciones hacen que los experimentos lleguen demasiado lejos y que podamos incluso estar en un punto donde ya no haya retorno. ¿A qué nos referimos por eso? Hemos observado, y en algún momento de nuestras vidas puede ser, que observemos personas que se encuentran en situación de calle, eh, en una postura de que las adicciones le han dejado sin la posibilidad tal vez de ejercer su razón con los cabales posibles. Y entonces a eso me refiero con puntos sin retorno. Hay muchas historias en internet que se pueden consultar de personas que han perdido sus cabales, su razonamiento común y su inteligencia, aunque haya sido muy alta, por situación de las adicciones. Esto es muy importante pues tenerlo en cuenta en la sociedad. Y por eso mismo tenemos que inculcar la parte de obediencia a Dios a través de su palabra. Tenemos que obedecer a Dios no solamente en el sentido de buscar, no sé, alejarse de ese tipo de sustancias. También tenemos que buscar alejarnos de cualquier tipo de amistad que pueda promover un estilo de vida no adecuado para las personas que se encuentran propensas a este tipo de situaciones. Y tampoco es justo para los padres generar una educación, un proceso educativo en el que se esté realizando o se esté dando lo mejor para los jóvenes o para los hijos o hasta para los nietos. Y de repente tenemos que los jóvenes, los hijos, los nietos empiezan a juntarse con personas que no son de bien y empiezan a seguir sus pasos. Entonces todo esto, este proceso educativo que se ha estado realizando, se echa a la basura prácticamente porque otras personas llegan, se genera un proceso de identificación, tal vez por ser de la misma edad. Algunas personas entran en este mundo de las sustancias por presión, por querer quedar bien con algún grupo de personas, pero por situaciones
de que les inculquen o no les inculquen, estas generaciones pueden llegar a generar algún consumo de cualquier tipo de sustancia que les pueda llegar no solo a hacer perder los cabales momentáneos, sino sea una pérdida, un deterioro, incluso a mediano o largo plazo. Entonces, por eso es muy importante y comenta, no se le dé a las mujeres su fuerza, se pierde. Una persona que camina con Cristo y empieza a caer ante este tipo de sustancias, si una mujer es quien lo inculca, puede llegar a tener cualquier tipo de acciones pecaminosas o puede llegar, como dije, a entregar incluso hasta lo que ha ganado con el esfuerzo de su trabajo. Tampoco se tiene que dar, y hace referencia a las sustancias, a lo que destruye a los reyes. Es muy importante plantear esto porque las peores decisiones se pueden realizar desde la ira, las peores decisiones se pueden realizar desde estar sujeto a algún tipo de sustancia y simplemente no se miden las consecuencias, tanto por emociones negativas, emociones destructivas, o como este tipo de influencia de las sustancias. Señala que su mamá o su madre del Lemuel le comenta o le está inculcando que no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, sobre todo si se tiene un cargo, si se tiene no necesariamente un cargo político ni un cargo de jerarquía, pero sí si estamos a cargo por parte de Dios de predicar el Evangelio o cualquier tipo de cargo, es mucho menos apropiado ceder ante este tipo de sustancias. Dice que quien cae en este tipo de sustancias puede olvidar la ley y se puede pervertir el derecho de todos los que están sufriendo porque alguien más está aplicando pues no la ley en su contra, pero sí está aplicando pues algún tipo de castigo, algún tipo de reprimenda. Y entonces quien vigila la ley, si está bajo el influjo o bajo la influencia de sustancias de este tipo, no va a poder definir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por eso es muy importante evitar este tipo de consumo. No sea que bebiendo entonces olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Señala que se tiene que dar o se tiene que dejar eso para los que obviamente sin caminar con Dios se encuentran desfallecidos, se encuentran con un ánimo amargado. Dios no es un Dios de amargura, obviamente. Quienes no caminan con Dios se les tiene que pues dejar incluso que ellos hagan lo que tengan que hacer, pero nosotros caminando con Dios no tenemos que hacer ese tipo de acciones o sucesos. Por eso es muy importante que dejemos de consumir este tipo de sustancias, que las personas que se encuentran en amargura y que no quieren ver a Dios, que consuman lo que vayan a consumir. Y obviamente tenemos que predicar a quienes están en este tipo de cuestiones, pero hay personas que por más que se les predique, siguen adelante, pero tampoco tenemos que interponernos con eso porque podríamos tener problemas. Es más o menos como interponerse con el que está robando, porque robar es malo y no queremos que robe, o sea, podríamos sufrir hasta alguna lesión. Entonces tenemos que dejar, para los que no quieren escuchar a Dios, tenemos que dejar que ellos consuman lo que quieran. Tenemos que predicar obviamente, pero si por más que prediquemos no dejan de hacer esto, tampoco vamos a estar buscando
meter o interponer nuestra dignidad en evitar que lo hagan. Entonces, tenemos que, dice, abre la boca por el mudo, tenemos que luchar y ofrecer mecanismos de justicia a las personas que son desvalidas. Tenemos que hablar justicia y defender a las personas que se encuentran con menos posibilidades que nosotros. No podemos dejar pasar las cosas y los pecados que estén realizando en contra de este tipo de personas. No podemos dejar pasar ningún pecado. Tenemos que orar por lo que podamos, o por lo que más bien no podamos cambiar, pero tenemos que hacer lo posible si está en nuestras manos. Vamos a orar para concluir la palabra del día de hoy. Muchas gracias, Dios, por permitirnos escuchar esta palabra, a trabajar, a analizar esta palabra tuya. Gracias por toda maravilla, milagro, misericordia, provisión que haces en nosotros o que has realizado. Te pido que nos ayudes a tener conciencia de todos nuestros pecados, a hacer las cosas bien. Te pido que nos ayudes a dejar que no caigamos en tentaciones, que no caigamos en ninguna tentación de consumir ningún tipo de estas sustancias, que cuides a las futuras generaciones, a los niños, primeramente a todos los niños en todo lugar. Te pido que hagan lo correcto, que no les inculquen lo malo, que no lo sigan si alguien les está inculcando, o que no lo quieren hacer por su propio deseo, por su propia forma de responder a la tentación, y que trabajemos en tu palabra con los niños, con los adultos, con todas las generaciones, que seamos ejemplo y testimonio y dejemos de hacer las cosas mal, pues como hijos de Dios, que hagamos lo correcto y que nuestras acciones no causen que otras personas puedan llegar a extraviarse, incluso aunque nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Te pido también que nos ayudes y que todo lo que llegue a nuestro organismo, que no que consumamos cosas malas, pero lo que llegue a nuestro organismo sea de bien y de nutrición, todo lo que vaya desde afuera hacia adentro nos cause paz, nos cause tranquilidad, sea de bien y lo podamos aprovechar. Alimento, agua, quienes están consumiendo algún tratamiento o suplemento, todo lo que llegue de afuera hacia nosotros y hacia nuestro interior podamos aprovecharlo, y que nosotros desde adentro hacia afuera mandemos lo mejor. Nuestras acciones sean las correctas, nuestras decisiones, que valoremos lo que tenemos, los recursos, todo lo que has puesto en nuestras manos, que es tuyo, pero que lo has dejado en nosotros para administrar. Todo lo que decimos, todo lo que pensamos, nuestros sentimientos y emociones también, decisiones, todo lo que pueda influir desde nuestro interior hacia la parte exterior, que tengamos sabiduría y que tomemos las mejores decisiones para estar bien entre nosotros como personas, como seres humanos, estar bien contigo y estar bien con todos si se puede, tomar las mejores decisiones para hacer lo correcto. Te pido que bendigas todos los matrimonios, que se valore el matrimonio, que unas a los matrimonios que están separados o en dificultades, que trabajes en ellos también y que nos ayudes a seguir adelante en todos los caminos, que valoren los matrimonios, lo que haces en ellos y en sus vidas, lo que estás realizando también. Hoy y siempre te damos gracias por todo, maravillas, milagros, misericordia tuya, por tu provisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por
estar aquí con nosotros un día y una semana más, y si Dios quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.